20 años después de una tragedia que manchó el escenario de sangre, un grupo de estudiantes decide reabrir las cortinas de una obra maldita, pero al hacerlo, despiertan algo más que viejos recuerdos. Lo que empieza como un aparente sabotaje se convierte en una pesadilla real. Una presencia vengativa los atrapa en el auditorio, y esta vez nadie saldrá cuando caiga el telón. El 29 de octubre de 1993, Charlie Grimile, estudiante de la preparatoria Beatriz, participaba en una representación de la obra teatral La Horca, acompañado por su compañera de escena, Mary. Tras pronunciar sus líneas, Charlie fue colocado sobre una plataforma diseñada para simular una horca. Trágicamente, el mecanismo falló, provocando su ahorcamiento accidental y su posterior fallecimiento. Sus padres, junto con toda la audiencia presente, fueron testigos del desgarrador suceso, y los gritos de horror pronto llenaron el lugar. 20 años después, el 28 de octubre de 2013, la escuela decidió montar una nueva representación de La Horca. Las grabaciones de los ensayos fueron recuperadas posteriormente por la policía de Beatrice, Nebraska. En una de ellas se observa a Ryan Schultz comenzando a grabar a su amigo, Reese Hauser, un atleta del equipo de fútbol americano, quien audicionó para interpretar el mismo papel que en su momento encarnó Charlie. Reese ensaya una escena junto a su coprotagonista, Pfeiffer Ross, en la que ambos deben compartir un beso. No obstante, el ensayo es interrumpido por el director, el señor Schwendimann. El señor Schwendimann elogia la actuación de Pfeiffer y del resto del elenco, pero le recomienda a Reese seguir trabajando en memorizar correctamente sus líneas. Al concluir la práctica, Ryan voltea la cámara hacia sí mismo y comenta con sorna: por esa razón, los atletas no actúan, dejando claro que no considera a Reese apto para el papel. Poco después, Ryan se reúne nuevamente con Reese y comienza a seguirlo por todas partes, cuestionándolo insistentemente sobre su decisión de seguir participando en la obra. En los vestidores, varios compañeros del equipo se burlan de él. Luego, Ryan lo acompaña hasta su auto y le hace notar lo ridículo que se ve con el vestuario de teatro. Es en ese momento cuando se revela que Reese le había pedido que grabara su ensayo utilizando las cámaras del auditorio. Sin embargo, Ryan optó por usar su propia cámara, argumentando que la calidad de imagen era superior. Más tarde, Ryan continúa filmando a sus compañeros mientras juegan y a las animadoras durante sus prácticas. Mientras él entrena, deja la cámara en manos de su novia, Cassidy Spilker, quien forma parte del equipo de porristas. Poco después, Ryan se reúne con Cassidy y una amiga de ella, y se queja de su participación en el club de teatro. En ese momento pasan algunos miembros del elenco, y Ryan les lanza un balón que derriba los objetos que llevaban, en una actitud claramente provocadora. Posteriormente, mientras camina por los pasillos rumbo a su siguiente clase, se detiene frente a una cartelera escolar. Allí observa una fotografía del elenco original de 1993, la cual le resulta inquietante, y señala específicamente a Charlie como el elemento más perturbador de la imagen. Más tarde, durante la clase de teatro, el señor Schwendimann exhorta al elenco a mantener un comportamiento ejemplar en los días previos a la función y expresa su plena confianza en el desempeño del grupo. A continuación, cede la palabra a Pfeiffer, quien reparte el programa oficial de la obra y agradece a todos por su esfuerzo y dedicación. Al finalizar la reunión, Ryan se encuentra con algunos compañeros y comienzan a jugar con los vestuarios del teatro. En ese momento, el director los sorprende y los reprende por su actitud poco profesional, dirigiendo sus críticas especialmente a Ryan, a quien acusa de no tomarse en serio su papel. Esa misma noche, Ryan y Cassidy se quedan en el auditorio. Pasando el rato, allí, Ryan se cruza con el estudiante al que, más temprano ese día, había lanzado el balón y, visiblemente incómodo, intenta ofrecerle una disculpa. Sin embargo, el joven, visiblemente molesto, rechaza la disculpa de Ryan y le exige que se aleje de las cuerdas del escenario, advirtiéndole que representan un peligro si no se manipulan con cuidado. A medida que se aproxima la fecha del estreno, los integrantes del elenco se concentran en ultimar los preparativos, mientras Pfeiffer ensaya con esmero su papel, mostrando un alto grado de compromiso. Durante uno de los ensayos, llega el momento en que Reese debe hacer su entrada al escenario, pero se olvida por completo de su participación. Pfeiffer intenta ayudarlo discretamente, tratando de mantener la fluidez de la escena. Al mismo tiempo, Ryan, cámara en mano, enfoca a algunas personas que observan desde las gradas. Entre los presentes, capta a una mujer cuyo rostro no le resulta familiar. Intrigado, Ryan se acerca a hablar con ella. La mujer le revela que formó parte del elenco original de La Horca, aquel fatídico montaje de 1993. Motivado por la curiosidad, Ryan comienza a conversar con otros asistentes que se encuentran en el recinto. La mayoría de ellos también participaron en aquella antigua producción y no tardan en compartir sus recuerdos sobre el trágico incidente. Una de las mujeres le cuenta que Charlie tenía una novia en aquel entonces, quien quedó profundamente afectada por su muerte. Otra, mientras borda, en silencio, le comenta que en el auditorio han ocurrido sucesos extraños e inexplicables a lo largo de los años, como si algo o alguien aún permaneciera allí.
Posteriormente, Ryan se encuentra con Reese e intenta persuadirlo de abandonar la obra, argumentando que nada bueno puede surgir de seguir adelante con el montaje. No obstante, Reese se muestra firme y le responde que asumió un compromiso con el club de teatro y piensa cumplirlo. En ese momento, Pfeiffer y un grupo de actrices pasan cerca de ellos. Es entonces cuando Ryan hace una conexión inesperada. Reese está enamorado de Pfeiffer y ese probablemente fue el verdadero motivo por el cual decidió audicionar para la obra. Aunque al principio Reese niega tener sentimientos por ella, Ryan no le cree. Sin perder tiempo, corre en busca de Pfeiffer para contarle lo que acaba de descubrir. Reese intenta detenerlo, pero no lo consigue. Ryan se acerca a Pfeiffer y le revela lo que piensa sobre los sentimientos de Reese. Sin embargo, ella no se inmuta, le resta importancia al comentario y reafirma su confianza en Reese, asegurando que cree plenamente en su capacidad para desempeñar el papel. La conversación se ve interrumpida por uno de los técnicos del teatro, quien llama a Ryan para que lo ayude con la tramoya. Ryan accede y trata de alar una de las cuerdas, pero descubre que está completamente atascada. Cuando lo intenta por segunda vez, el joven suelta repentinamente la cuerda, haciendo que Ryan pierda el equilibrio y caiga. Claramente, se está vengando por lo ocurrido más temprano en el día. Molesto pero consciente de la broma, Ryan se lanza tras él, advirtiéndole que no dejará las cosas así. En ese momento, el director lo llama, probablemente para reprenderlo por su comportamiento. Mientras se dirige de regreso al auditorio, Ryan nota que la puerta trasera está dañada. Ese detalle, insignificante para otros, despierta de inmediato una idea en su mente. Corre a buscar a Reese y le pregunta, una vez más, si de verdad desea seguir participando en la obra. Aunque Reese no responde con palabras, su expresión lo dice todo. Entonces, Ryan le propone un plan: sabotear la presentación destruyendo parte del escenario durante la noche. A pesar de sus dudas iniciales, Reese termina por aceptar, y Cassidy también se une al plan. Esa noche, Ryan pasa por la casa de Reese para recogerlo. Al llegar, encuentra al padre de su amigo dándole un consejo: que no abandone el fútbol, pues alguna vez había mostrado interés en la actuación, pero ahora parecía haber perdido el rumbo. A pesar de la charla, el grupo parte rumbo al auditorio en el auto de Ryan. Durante el trayecto, Cassidy aprovecha para preguntarle a Reese por qué le gusta Pfeiffer. Él, con cierta timidez, responde que la considera una gran persona, pero no profundiza más en el tema. Poco después, el grupo llega a la escuela. Ingresan por la puerta trasera, aprovechando que a esa hora el lugar está desierto. Ya dentro, Reese, Ryan y Cassidy se enfrentan a la oscuridad absoluta, por lo que Ryan enciende la luz de su cámara para poder orientarse. Antes de entrar al auditorio, Ryan decide grabar un breve mensaje dirigido al chico del teatro, en el que deja en claro que lo que están a punto de hacer es una venganza por la broma que él le jugó anteriormente. A modo de burla, Ryan muestra su suéter negro, el cual presenta agujeros a la altura de los pezones. Justo en ese momento, Reese lo llama para que se concentre y continúe con el plan. Los tres acceden al auditorio y sin perder tiempo comienzan a destruir la escenografía. Arrancan telones, tumban decorados y finalmente toman la cuerda de la horca, que desaparecen para inutilizarla. Una vez terminado el sabotaje, Ryan obliga a Reese a recitar sus líneas, insistiendo en lo mal actor que es. Reese, con dificultad, lo intenta, pero su torpe interpretación provoca burlas. De repente, un ruido fuerte y seco proveniente de los bastidores interrumpe la escena. Alarmados, todos corren hacia la salida, pero se detienen al encontrarse inesperadamente con Pfeiffer. Sorprendido, Ryan le pregunta qué hace allí. Ella explica que vio el auto de Ryan estacionado frente a la escuela y, sospechando algo, decidió seguirlos. Inmediatamente, Pfeiffer interroga a Reese sobre qué estaban haciendo en el auditorio a esas horas. Reese, intentando disimular, miente. Afirma que habían ido a ensayar porque aún tenía dificultades con sus líneas y no quería decepcionarla. Pfeiffer, aunque confundida, parece creerle. Mientras tanto, Cassidy comienza a recoger algunos objetos del suelo con la intención de revertir el daño y evitar consecuencias. Ryan le recuerda que la horca está destruida y que ya no hay vuelta atrás. Sin más que hacer, él y Cassidy deciden marcharse, pero descubren que las puertas están cerradas. Están atrapados. Poco después, Pfeiffer y Reese se les unen e intentan abrir la puerta, sin éxito. También prueban con otras salidas y ventanas, pero todas están cerradas con llave. Angustiada, Cassidy confiesa finalmente la verdadera razón por la que el trío se encontraba en la escuela. Habían planeado sabotear la obra. Pfeiffer, indignada por la traición, se aleja del grupo sin decir una palabra. De regreso al escenario, el grupo se lleva una impactante sorpresa. Toda la escenografía se ha reconstruido por sí sola, como si nada hubiese ocurrido. Aterrada, Cassidy intenta llamar por teléfono, pero se da cuenta de que no tiene señal. Desesperados, los cuatro se dirigen a la oficina en busca de llaves o un teléfono fijo, pero lo que encuentran es aún más inquietante: un pasaje oculto que conduce a un oscuro callejón. Siguen el estrecho corredor hasta llegar a una habitación en penumbras, donde hay una antigua televisión encendida. Al ingresar, pasan frente a la pantalla y de inmediato esta comienza a reproducir imágenes relacionadas con la horca, específicamente una grabación de la cobertura noticiosa del trágico accidente ocurrido en 1993. El video incluye una entrevista con la novia de Charlie,
Charlie, Alexis, quien resulta ser la misma mujer que Ryan había visto antes entre el público durante los ensayos. Justo antes de que la televisión se apague, descubren un detalle crucial. Charlie no debía actuar ese día. Él solo subió al escenario porque estaba reemplazando al actor principal, quien se había ausentado. De pronto, Reese nota algo más y se dirige hacia una cartelera cercana, donde encuentra una fotografía del elenco original de La Horca. Al observarla con atención, se da cuenta con asombro de que Charlie era el suplente de su propio padre, Rick. El descubrimiento lo deja completamente consternado. En ese instante, el grupo se da cuenta con inquietud de que Ryan ha desaparecido sin dejar rastro. Por su parte, Ryan, ahora solo y desorientado, deambula en busca de sus amigos. Durante su recorrido se adentra en la sala de mantenimiento donde descubre una variedad de objetos acumulados en desorden. Allí nota una puerta parcialmente oculta. Con cautela se agacha y atraviesa el estrecho acceso, ingresando a una habitación lúgubre donde encuentra un colchón desgastado y un viejo armazón de cama. Al alzar la vista, su mirada se encuentra con un cuerpo colgando del techo. Un instante después, el cuerpo se mueve de forma repentina, provocándole un susto que lo obliga a salir corriendo. Ryan huye del lugar y sin saber cómo, llega hasta la sala de vestuarios. Mientras avanza entre los trajes colgados, comienza a oír las voces de sus amigos que parecen guiarlo hacia la salida. Finalmente logra reunirse con el grupo y es entonces cuando Reese decide compartir con él una revelación importante sobre la muerte de Charlie. Reese les explica que su padre, Rick, no asistió al teatro el día en que ocurrió el accidente fatal. En la obra, Rick interpretaba al personaje de August, quien debía ser ahorcado por Charlie durante una escena clave. Como Rick se reportó enfermo ese día, fue Charlie, su suplente, quien subió al escenario en su lugar. Reese recalca con amargura que si su padre no hubiera faltado, Charlie jamás habría estado en escena y aún seguiría con vida. De pronto, un ruido seco interrumpe la conversación. Proviene de una habitación cercana, seguido del inquietante sonido de pasos que resuenan en el techo y que se detienen justo encima de donde se encuentra Cassidy. Sin previo aviso, una fuerza invisible la levanta violentamente en el aire, dejándola suspendida brevemente. Al caer, Cassidy queda con marcas en el cuello que semejan quemaduras por fricción, como si una cuerda la hubiese estrangulado. Pfeiffer intenta calmarla, pero Cassidy, alterada, exige alejarse de todos. La tensión estalla cuando comienza a gritarle a Ryan, acusándolo entre lágrimas de haberla arrastrado a esa situación y afirmando que está harta de todo. Mientras Pfeiffer se queda para acompañarla, Ryan se aleja con Reese, intentando encontrar una salida o, al menos, una solución. Ambos discuten, culpándose mutuamente por lo que ha sucedido, sin darse cuenta de que una de las cuerdas del sistema de tramoya comienza a moverse por sí sola, como accionada por una presencia invisible. Las voces de Pfeiffer y Cassidy los interrumpen antes de que puedan notar el fenómeno. Al regresar al escenario, Pfeiffer señala un conducto de ventilación en la parte superior que podría servir como vía de escape. Frustrado y al borde del colapso, Ryan comienza a gritar el nombre de Charlie, ignorando las súplicas del grupo para que se detenga. Decide subir por una escalera para alcanzar el ducto, pero cuando está a punto de llegar, una fuerza invisible lo empuja con violencia. Ryan cae al suelo con un grito desgarrador, y el sonido seco de un hueso al romperse confirma que se ha fracturado la pierna. El grupo corre fuera del escenario en busca de ayuda, desesperados. De pronto Cassidy intenta regresar al auditorio, solo para descubrir que las puertas se han cerrado solas, dejando a Ryan atrapado e indefenso. Momentos después, escuchan un fuerte golpe en el interior y logran abrir la puerta sin dificultad aparente. Al entrar, encuentran únicamente el teléfono de Ryan en el suelo. Reese intenta buscar a su amigo, pero se detiene al ver que Cassidy ha entrado en estado de shock. Desde la perspectiva de la cámara del teléfono de Ryan, se observa el momento exacto en que cae y se fractura la pierna. También se ve como Cassidy lo abandona mientras la puerta se cierra violentamente detrás de ella. Ahora, completamente solo sobre el escenario, Ryan observa, aterrorizado, la silueta de una figura que sostiene una cuerda entre las manos. Al parpadear, la figura desaparece. Segundos después, una fuerza lo atrapa por el cuello y lo arrastra con violencia hacia las alturas mediante el sistema de cables del escenario, dejándolo colgado de las vigas, como si se tratara de una ejecución. Más tarde, Reese descubre una posible vía de escape, una ventana ubicada en los vestuarios del equipo. En ese momento, la cámara se apaga automáticamente para conservar batería. Tras inspeccionar la ventana, se da cuenta de la situación y decide continuar la grabación utilizando el teléfono de Ryan. Luego, comunica su plan a Pfeiffer y regresa apresuradamente al lugar. Al llegar, nota con desconcierto que la mesa que había utilizado antes para alcanzar la ventana ya no está. Justo cuando está a punto de romper el vidrio, escucha el sonido de un teléfono celular. Rastrea el origen
origen del timbre hasta su casillero. Pfeiffer, que también ha escuchado la llamada, lo alcanza en la habitación. Entonces, Reese toma un trofeo para forzar la cerradura y consigue abrir el casillero. Al contestar, descubre que se trata de una grabación de sus propias líneas de la obra. Frustrado por la burla, lanza el teléfono contra los casilleros, provocando un estruendo. Al ver el miedo reflejado en el rostro de Pfeiffer, se calma y trata de consolarla. Mientras tanto, Cassidy permanece sola, sin darse cuenta de que el ahorcado se encuentra justo detrás de ella. Con la cámara todavía encendida, observa que la herida en su cuello ha empeorado. Al sobresaltarse por un ruido a sus espaldas, vuelve a mirar a través del lente y ve cómo una soga aparece alrededor de su cuello justo antes de ser arrastrada violentamente fuera del encuadre. Reese y Pfeiffer escuchan el estruendo y corren hacia el lugar donde suponen que está Cassidy, pero no logran encontrarla. Gritan su nombre una y otra vez, sin obtener respuesta alguna. Angustiados, deciden activar la alarma contra incendios con la esperanza de alertar a la policía. Después de hacerlo, Pfeiffer afirma haber visto una sombra moverse en la oscuridad, pero Reese intenta tranquilizarla, asegurando que no hay nadie. Sin embargo, en ese preciso momento, el ahorcado aparece detrás de ellos y comienza a perseguirlos. Ambos huyen desesperadamente hasta llegar al balcón del escenario, desde donde logran escapar por muy poco. Por un instante fugaz, la cámara capta la figura encapuchada, con un saco cubriéndole la cabeza. Tras refugiarse, intentan calmarse, solo para descubrir que la alarma contra incendios ha dejado de sonar. Convencidos de que la policía podría haber llegado, avanzan con cautela por el balcón para buscar una salida. Mientras caminan, comienzan a aparecer cuerdas colgantes a su paso, así como la fotografía del elenco original de La Horca, fechada en 1993. De repente, ambos se sobresaltan al ver los cuerpos sin vida de Ryan y Cassidy suspendidos desde las vigas del escenario. Reese abraza a Pfeiffer, que está al borde del colapso, y le promete que hará todo lo posible por sacarla con vida de allí. Finalmente encuentran las escaleras que conducen al nivel inferior. Reese intenta abrir la puerta principal del auditorio, pero sigue cerrada. A lo lejos distinguen que la puerta trasera ha sido abierta. Sin perder tiempo, corren hacia ella. Sin embargo, justo cuando Reese se gira para asegurarse de que Pfeiffer lo sigue, se da cuenta que ya no está a su lado. Atrapado en la incertidumbre, duda por un momento, pero finalmente decide regresar al escenario. Allí encuentra a Pfeiffer suspendida en el aire, siendo estrangulada por una fuerza invisible, el espíritu de Charlie. De forma repentina, las luces del escenario se encienden, y con ellas cambia también la perspectiva de la cámara, como si todo se convirtiera en una escena teatral cuidadosamente coreografiada. En ese momento, Reese comprende la verdad. Charlie no busca venganza al azar, sino que quiere que se represente la escena final de la obra, aquella en la que su personaje, August, es ahorcado frente al público. Resignado, Reese se coloca la soga al cuello, en un intento por completar la representación. Entonces, Pfeiffer, como si estuviera poseída por su papel, comienza a llamarlo August. Inmersa completamente en la escena, Reese le suplica que se detenga, que regrese en sí, pero ella continúa sin vacilar, hasta que finalmente Charlie acciona la horca y Reese muere ahorcado, cumpliendo el trágico final que el espíritu tanto anhelaba representar. Una vez que Reese ha muerto, Pfeiffer y Charlie, ahora visible en escena, hacen una reverencia, como si hubieran culminado una función teatral. Alexis, quien ha presenciado la representación, les ofrece una ovación de pie, aplaudiendo con emoción. Más tarde, la policía llega a la casa de Pfeiffer. Uno de los oficiales entra en una habitación donde encuentra a Pfeiffer y a Alexis viendo tranquilamente las grabaciones de la muerte de Charlie, lo que revela la inquietante verdad. Pfeiffer es la hija de Charlie y Alexis. Cuando el oficial intenta interrogarlas sobre Charlie, Pfeiffer lo interrumpe con una inquietante advertencia: no deberías decir ese nombre. En ese instante observa horrorizado cómo su compañero es arrastrado por una soga invisible, siendo asesinado de la misma manera que las víctimas anteriores. A continuación, Charlie se manifiesta y ataca al oficial, condenándolo al mismo trágico destino, y así termina esta historia.